tener claro que Rusia como país es el principal comprador de banano del Ecuador, representa alrededor del 21% de toda la exportación de banano del país, genera más de 750 millones de dólares en divisas y alrededor de 1.400.000 cajas semanales se exportan a este importante mercado y alrededor de 65 compañías. Eh, yo creo que es importante destacar de que la exportación a Rusia no es que se cerró. Lo que se cerró fue el despacho a 5 compañías como tal hace casi 3 semanas, pero nunca paramos la exportación. Es importante determinarlo. Y esa fruta de estas 5 compañías que estuvieron casi paradas 2 semanas y algo más, eh, fue exportada a otros destinos y en parte también fue exportado esa fruta a través de otras compañías que estaban habilitadas para exportar a la misma Rusia. Perfecto. No, quisiera que nos hiciera una aclaración. Usted menciona 5 compañías y siempre desde el gobierno se dijo 5 compañías. Quiere decir que exportan mucho más de ese número hacia Rusia. Ahora, estas 5 compañías será, bueno, aquí dice la gente, piensa mal y acertará, o puede ser también una especulación de que por qué se ensañaron con esas solo 5 compañías y no con todas. A ver, es que es importante también tener claro que esto nace porque aparentemente encontraron en contenedores de banano de estas compañías que provenían del Ecuador la presencia de la mosca jorobada. Hemos recibido alertas desde el 2019, desde Rusia, por supuesto, de la aparición de esta mosca. Y, digamos, estas son las compañías que aparentemente más alertas han tenido. Ah, Sin ya. embargo, es importante también aclarar de que hay procesos entre instituciones fitosanitarias y esta debería ser la última instancia, el cierre de un despacho. Pero en todo caso, creo que también es clave decir que la entidad fitosanitaria ecuatoriana, al recibir esa notificación, respondió inmediatamente a la entidad fitosanitaria rusa del cumplimiento de un protocolo fitosanitario que tenemos acá en el Ecuador para exportar a Rusia. Eh, y no solamente eso, sino que también un plan de acción inmediato, eh, donde, entre otras cosas, también se invitó a funcionarios de dicha institución a que vengan al país a corroborar dicho protocolo. Lo que usted dijo en la última parte es muy importante porque aquí hay que señalar algo y es muy importante, ¿no? Que al parecer el tema de la mosca jorobada, aparentemente analistas y expertos indicaban, daban su pronunciamiento, que pudo haber sido un pretexto y que de fondo era lo que se había anunciado por parte del gobierno nacional de un canje con Estados Unidos de armamento ruso y que podría tener como destino final Ucrania, y todos sabemos que hay una guerra entre ambos países y que de paso son vecinos. Pero con la llegada de estos expertos que van a venir acá al país, ustedes van a tener la oportunidad de demostrarles de que ese argumento a la final puede quedarse sin piso porque se hacen todas las medidas preventivas para que el producto ecuatoriano salga y llegue a su destino final, en este caso Rusia, con la misma inocuidad y sobre todo la calidad que es los puntos que ustedes tratan de cuidar y proteger, porque se está tratando con el mercado, como usted dice, el mercado de mayor consumo y de exportación desde Ecuador hacia Rusia. A ver, nosotros lo que hacemos es producir y exportar banano, Rodi, a todo el mundo, más de 74 países en todo el mundo. Optamos por no meternos en temas políticos ni geopolíticos. Esto nace y se deriva por un tema fitosanitario, por la presencia de una mosca que aparentemente llegó desde Ecuador. Moscas hay en todos lados, usted bien sabe. Normalmente donde hay, cuidado, no, tampoco descartamos ni dudamos lo que dice la entidad fitosanitaria rusa, porque a lo mejor habrán productores que no han hecho su trabajo también a nivel de campo. Sin embargo, creo que en parte de la respuesta que dio Calidad es que íbamos a apretar también nuestro protocolo, porque a lo mejor hay un mal manejo de desperdicios en ciertas fincas que también es probable, insisto, así que presentamos un nuevo plan e incluso una especie de certificación para exportación a Rusia en la parte fitosanitaria,
que satisfizo a la entidad rusa y es más, se comprometió, como le dije, en enviar técnicos para corroborar la implementación y los controles a nivel de campo. Pero algo que es importante también, Rodi, es que es importante que el Ministerio de Agricultura, el gobierno nacional, dote de recursos no solo económicos, sino también de personal a entidades como el mismo Ministerio de Agricultura y la Agrocalidad, que lo que menos tienen en este momento son personas en el campo, por falta de recursos, y hay que decirlo. Entonces yo creo que la mirada hay que ponerlo a eso también. Lastimosamente todas estas instituciones se han venido debilitando por falta de recursos. Así que esa exhortación también, y en lo que nosotros podamos sumar desde el sector privado, obviamente pues contarán con todo nuestro respaldo para el efecto, ¿no? Don Richard, yo te entiendo. Siga, Tania, no hay problema. Gracias. Bueno, dado el impacto a largo plazo y las relaciones bilaterales con Rusia, sería importante conocer cómo podría verse afectado en un futuro las relaciones comerciales entre Ecuador y Rusia, especialmente en lo que respecta a la exportación del banano. ¿Qué planificación o estrategia tienen? A ver, yo creo que Rusia es un mercado que ha venido creciendo, ¿no? Creo que se ha convertido en el más importante en los últimos, diría yo, 15 años, y exportamos más de 25 a Rusia. Es un mercado que personas como don Segundo Wong, don Euclides Palacio abrieron esos mercados durísimos y difíciles, y que se ha solidificado. Sin embargo, también es importante darle ese dato de que del 100% de lo que importa Rusia, el 98% proviene del Ecuador. Entonces hay una dependencia de ambas partes también, si cabe el término, por la calidad de nuestra fruta, etcétera. Pero yo creo que también hay que aclarar a la opinión pública de ciertos comentarios que hizo la ministra de Comercio Exterior, que es importante también aclarar, que en este momento, hoy por hoy, no hay ningún mercado que pueda absorber esa cantidad de fruta que demanda Rusia. Es imposible, no existe realmente. Pero también hay que decir que no existe país en el mundo, hoy por hoy, que pueda abastecer a Rusia en la cantidad y con la calidad que requiere. En todo caso, tenemos esa dependencia de ambos lados. Sin embargo, yo creo que tenemos en la firma de acuerdos comerciales para mejorar los accesos a los destinos que ya estamos presentes, como China, Corea del Sur, Japón, donde nosotros sin duda alguna tenemos clarísimo de que el futuro de las exportaciones o el crecimiento de las exportaciones de banano están en Asia Oriental. Así que tenemos que seguir trabajando en la firma de acuerdos comerciales para mejorar el acceso. Es decir, en este momento en China, por ejemplo, pagamos un arancel del 10%, vamos a pagar cero en 10 años, viene desgravándose un punto porcentual cada año. En Corea del Sur, algo parecido, pagamos un 30%, pero vamos a desgravar 6 puntos porcentuales en 5 años. La idea es seguir mejorando estos accesos. Falta Japón, falta la misma zona euroasiática, Medio Oriente también, que ya es un importante mercado para nosotros, pero hay que seguir mejorando los accesos para poder incrementar más nuestras exportaciones a estos países, ¿no? Gracias, Tanji. Don Richard Salazar, buenos días. Roberto Reyes le saluda. Dentro de lo que usted está exponiendo en la entrevista aquí en Radiovisión Manavic 650, de los controles fitosanitarios, ¿son permanentes o cada periodo en cada uno de ustedes exportadores del banano? A ver, los controles los tiene que hacer por ley la autoridad fitosanitaria para garantizar la calidad fitosanitaria para exportar, sin duda alguna, porque recuerden que hay requisitos que hay que cumplir en el exterior y por supuesto tienen que dar la garantía, pero también esto es un trabajo de todos, digamos, y sobre todo de los productores que son los responsables de la producción del banano, y donde se empacan normalmente, en el caso del banano, van los contenedores en la gran mayoría de las fincas de los productores, donde se conteneriza la carga, digamos, y ahí es donde aparentemente se han presentado insectos que han entrado al contenedor de los reportes que nos llegan desde Rusia. En todo caso, es una exhortación, no solamente al sector productor, sino también a todos, digamos, hay que sumar en este esfuerzo, ¿no?, para hacer cumplir esos protocolos. Y en el caso de los productores, yo creo que es importantísimo que obtengan la certificación de buenas prácticas agrícolas que otorga Agrocalidad, porque incluso tiene algún tipo de incentivo tributario. Pero más allá del incentivo, que es importante, es el cumplimiento de los estándares de calidad para exportar. Yo creo que esto es clave, importante, que nos ha mantenido como líderes en la exportación de bananos, exportar un banano de alta calidad y sin muchas complicaciones fitosanitarias, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cómo evolucionaría la industria de exportación del banano en los próximos años?
con todos los cambios climáticos que existen, y qué recomendaciones se podrían recibir. A ver, yo creo que nuestro banano, la ventaja es que nosotros exportamos un producto que alimenta al mundo. Hemos sobrevivido crisis mundiales. Una de las primeras de las que recuerdo que se me viene a la cabeza es la crisis inmobiliaria, que generó una alta inflación en las grandes potencias, pero nunca dejaron de comprar banano. La crisis del COVID, para su información, fue el año que más exportamos banano pese a todas las limitaciones y restricciones logísticas, operativas y de personal. El mundo ante crisis no dejará de comer, eso hay que tenerlo clarísimo. Sin embargo, siguen comiendo más banano potencias. Yo creo que Europa puede crecer más en consumo. Para que tenga una idea, consumen alrededor de 13 kilos por persona al año, pero hay países que consumen más que otros. Rusia consume alrededor de 10 kilos, Estados Unidos casi 12. La idea es, o nosotros creemos que esta tendencia podría crecer aún más, y es más, yo creo que en el mismo Ecuador deberíamos hacer un trabajo interno, porque piense usted el dicho que en casa herrero cuchillo en palo, ¿no? A pesar de que somos el mayor exportador de banano en el mundo y uno de los mayores productores del mundo, no comemos banano. Nosotros comemos 2.5 kilos por persona al año. Pero sin embargo, pregunte cuánto comemos en plátano. Comemos 40 kilos por persona al año. Entonces, algo así tenemos que trabajar casa adentro también para incentivar el consumo interno, ¿no? Valoran más la fruta afuera que adentro en la parte nutricional. Manabí come bastante banano, come bastante plátano. Creo que somos una de las preguntas que está dentro del índice de los más altos a nivel del Ecuador. Roberto. Sí, además de que Rusia, sin lugar a dudas, nos señala usted, don Richard, es el país donde mayor se exporta el banano. ¿Hay otros países que van encadenados, como cuáles, por favor, donde también hay una gran exportación de ustedes? A ver, si vemos como bloque, la Unión Europea es el principal destino de exportación del Ecuador, entre las que destacan sobre todo Países Bajos, Alemania, Italia, Grecia y Bélgica. En segundo lugar, como destino Rusia. En tercero, como bloque Medio Oriente, con Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irak. Son destinos bastante importantes en este momento. En cuarto lugar, Estados Unidos, con una participación del 9%, y de ahí pues varios destinos, países en África, Asia Central, en Asia Oriental, Europa del Este, entre otros, ¿no? Y hay también hay 4 países en todo el mundo, esto es importante decirlo. ¿Hay suficiente producto, materia prima para exportar en un momento determinado cuando se extienda la demanda? ¿No hay problemas con los productores? El único país que puede crecer en producción inmediata es el Ecuador. Incluso nosotros somos el mayor exportador de banano en el mundo, no por ser el más eficiente, sino por tener la mayor cantidad de hectáreas sembradas. Y digo esto porque si comparamos la productividad por hectárea año en cajas de banano, nosotros somos uno de los que más abajo está en la lista. Nos superan Guatemala, Costa Rica, Colombia, pero ahí vamos mejorando. Si nosotros solamente mejoráramos un poco más la productividad, podríamos incrementar entre un 10-15% inmediatamente. ¿Y qué se requiere y qué se necesita para mejorar esa productividad? Aún más. Mire que de la estructura productiva del banano, de los 6.000 productores, alrededor del 65% son pequeños productores, que gran parte de ellos requieren asistencia técnica, mejoramiento, obviamente, de la infraestructura en las fincas para mejorar, me refiero a tecnificación, ¿no? Y para eso se requieren también financiamiento. En todo caso, son tareas que están pendientes y que seguramente se irán haciendo en el camino, y la asistencia técnica, por supuesto, que es importante. Pero eso creo que es importante decirlo, por eso es que somos los menos eficientes, pero hay ahí un trabajo que hacer. Ahora, con relación a su pregunta, yo creo que el Ecuador es el único país que usted encuentra banano prácticamente todo el año. No es que los otros países no encuentran, pero nosotros estamos realmente operativos todo el año, para atender incluso la calidad de nuestra fruta, y no me refiero al sabor, sino por las condiciones organolépticas. Nos ha permitido llegar a distancias bastante largas que otros bananos de otros países no lo pueden hacer. Por eso nosotros dominamos Asia Oriental y Medio Oriente, que son destinos que toman incluso 40-45 días de tránsito. Y nuestra fruta llega verde sin problema, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos días que Rusia no adquirió el producto? ¿Quiénes compraron estos productos? Sobre todo, a ver, no es que se debe exportar, insisto, varias de estas compañías exportaron
o a través de otras compañías que le atendieron a sus proveedores a través de otras compañías que exportaban a Rusia. Pero otra parte de esa fruta también se exportaron a mercados como Asia Central, como Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Azerbaiyán, y también en Medio Oriente, sobre todo en Irak, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. ¿Cuáles son actualmente los principales desafíos del sector bananero en el país? Bueno, primero la mejora de la productividad que le decía. Segundo, yo creo que tenemos que tener una concientización de las buenas prácticas agrícolas en el campo. Yo creo que hay muchos productores, sobre todo esos pequeños productores, que deberían de comenzar a certificar sus fincas, no solamente por el tema de incentivos tributarios, sino también para accesar a mejores mercados. Por ejemplo, no todos pueden exportar a la Unión Europea porque hay estándares internacionales que cumplir para exportar allá. Son retos importantes que hay que hacerlo para poder accesar a mercados de contrato. Aparte de eso, lidiamos con una ley del banano que lastimosamente lo único que se ha enfocado es al precio y a establecer un sinnúmero de sanciones para que se cumpla el mismo, pero dejamos de fondo cosas importantes como esto que les acabo de decir de la asistencia técnica, de la productividad, del fomento asociativo. Yo creo que ahí también hay un reto importante porque parte del no crecimiento adecuado de nuestro sector o del por qué sectores como el camarón nos han pasado es porque ellos no tienen ley. Es el único producto de exportación y fíjese y se lo repito, el banano es el único producto de exportación al que se le fija un precio para pagar internamente. Usted no ve eso en cacao, usted no ve eso en camarón, usted no ve eso en flores, en atún, en pesca, etcétera. Tirado los cabellos porque es un producto que depende del mercado mundial, no lo que digamos mediante una ley y que se fija un precio. Ya en la parte final de esta entrevista, ¿cuáles serían sus conclusiones o recomendaciones? Bueno, primero también yo creo que es importante hacer un reconocimiento público del gobierno nacional, sobre todo el presidente de la República, por el liderazgo que ha tenido para solucionar problemas como estos que se presentaron en el de Rusia, pero adicionalmente destacar también en el tema seguridad que ha jugado un papel importante. No decimos que se han solucionado los problemas de inseguridad, pero es a la vista evidente de que han mejorado mucho ya. No es que no siguen los robos o vacunas en el campo, pero sí, al menos casi que podemos decir que estamos laborando con normalidad. Siguen habiendo igual secuestros, robos, pero no en las dimensiones de antes. Yo creo que hay que seguir trabajando en esa línea y seguir apoyando en lo que se pueda desde cada una de las trincheras nuestras, ¿no? Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos a don Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec, con quien nos dio una amplia conversación sobre varios aspectos en el tema de la exportación del banano, desde sus desafíos, oportunidades, hasta el tema de sostenibilidad. Son las 8:32, vamos a una breve pausa y